Este mensaje va para todas estas personas que han perdido sus hijos, que ya no están físicamente, quiero aclararlo, y para esas personas que se les fue su pareja, su matrimonio, se vino abajo y que tampoco físicamente están, pero están. Y acá arrancamos, Nata, cualquier cosa me preguntás, me cortás, porque sé que esto va a traer cola, por así decirlo, como decimos acá. Y te voy a leer 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, ahí hay una serie de palabras que están en el Strong, como por ejemplo natural, que es la palabra G5591, y natural significa animal, sensual, natural, mente. Y al final, donde dice porque se ha de discernir espiritualmente, encontramos la letra G, 4153, que espiritualmente significa espíritu. Bien, de este versículo, como de otro, Natanael y querida audiencia, todas esas fichas que me fueron cayendo que son temas relacionados con Cristo, el accionar que Jesús tuvo, como también el accionar que tuvo Pablo y otros apóstoles, donde siempre nosotros hemos querido entender la Biblia o el significado de la Biblia o de los escritos tanto extrabíblicos, siempre lo intentamos hacer de forma espiritual, pero siempre el resultado ha sido de forma carnal. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús hizo mucho hincapié en lo espiritual y todavía nosotros hacemos hincapié en lo espiritual, pero no entendemos muy bien qué es esto de lo espiritual, qué es puntualmente el tema espiritual. Jesús fue muy claro en 1 Timoteo 4:6, donde le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. La clave está acá de lo que le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Quién es ti mismo, Nata? ¿El espíritu o la carne? ¿La mente es parte del espíritu o es parte de la carne? La conciencia, Natanael, ¿qué es? ¿Es el espíritu o es la carne? Buenísimo, vamos a preguntarle. Claro, pero siempre pensamos que, aún seguimos pensando que nuestra mente es parte del espíritu. No, la mente es parte del cuerpo, de la carne. ¿Y la conciencia qué es? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es parte del espíritu, que no es la carne. A ver, ¿no te ha pasado, Natanael, que una voz interna te ha dicho no hagas esto? ¿O tomaste camino? Todo el tiempo hablando con esa voz interna, sí, señor. ¿Qué es eso, Nata? ¿Es la mente o es la conciencia? Si digo mente es el cuerpo, si digo conciencia es espíritu, ¿qué es? Debe ser más allá porque siempre está como en contra de la carne, en contra de esa naturaleza. Porque la mente, ¿qué es lo que quiere hacer? Lo primero que hace es apagarla. Uh-huh. Nosotros generalmente, mirate, antes que entre en Romanos capítulo 7, mirá lo que le dice Jesús al ciego. Le toca los ojos y le dice, ¿qué ves? Y vos te planteás, pero Jesús, ¿qué estás preguntando? Si estás ciego. ¿Qué ves? ¿Ves con los ojos? No. ¿Qué ves? Le dice. ¿A dónde está apuntando Jesús? ¿A la carne o al espíritu? Al espíritu. ¿Qué ves? Le dice. Tenía los ojos velados, estaba así. ¿Qué ves? Y el ciego le dice, veo a los hombres como árboles. Le vuelve a tocar y le pregunta, ¿qué ves? Y ahí acciona sobre la carne. Pero primero acciona sobre el espíritu. ¿Me seguís? Lo primero que hace Jesús es accionar sobre el espíritu y luego sobre la carne. Lo mismo con el paralítico. El paralítico le dice al que está en el estanque, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. ¿Dónde acciona Jesús? En el espíritu. Pero nosotros pensamos que el espíritu es algo así, no sé, buenísimo, algo que está por ahí. Primero sana su espíritu y luego sana su cuerpo. Excelente. Siempre, cuando nosotros podamos entender este mensaje, Nata, vamos a poder entender más puntualmente el mensaje de que Jesús nos ha dejado. Mirá lo que dice Romano capítulo 7, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocieron la codicia. Y si la ley no dijera no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento,
produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerta. Y si yo sin la ley viviera en un tiempo, pero cuando venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, y a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, es justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarme el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjate la lucha que hay acá, Nata. Fíjate la distancia que hay entre la carne, que es esto, lo tangible, y el espíritu. Hay una lucha. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? ¿Por qué el hombre siempre le da hincapié a la carne? Porque hemos sido, como lo hemos dicho anteriormente, hemos sido tocados genéticamente y nuestra tendencia siempre va a ser al mal. Y siempre le dimos importancia a nuestra mente y no al espíritu, no a nuestra conciencia. Por eso, si vos ves más adelante, Nata, en Génesis capítulo 2, más adelante me refiero al estudio, entonces Jehová dijo, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La palabra sopló es H5301, que significa encender, soplo, afligir, respirar, espíritu. Me agacho porque me pega la luz. Y espíritu. O sea, que lo que introduce Dios a este cuerpo, a este envase, a este traje, lo que hace es que le da el espíritu, le da la identidad. Y el espíritu es la conciencia que está despegado de la mente. Digo que la mente, los pensamientos, todos los pensamientos que nosotros podamos llegar a tener, por ejemplo, el hecho de pensar hoy sábado, ¿qué vamos a hacer a la tarde? Vamos a salir a caminar, vamos a ir con nuestro trajín, con la faena, ¿qué vamos a comer esta noche? Mañana, ¿qué vamos a hacer domingo? Vamos a salir con el auto a pasear, lo que sea, salir a trabajar el lunes. Eso es parte de la mente. La ansiedad es parte de la mente y no de la conciencia. ¿Por qué no de la conciencia? Porque la conciencia la hemos apagado, por lo que te decía recién. Le hemos dado mucho hincapié puntualmente al tema carnal más que al espiritual. Entonces, si nosotros buscamos algunos no, diría todos, los versículos o todos los momentos en los cuales Jesús accionó en virtud de buscar la salud del pueblo de Israel, él puntualmente siempre fue al espíritu, no fue a la carne. Incluso hay muchos episodios que quedan muy tangibles. Hay uno en particular, para que vos tengas una idea, ya lo busco. Bueno, déjame leerte este. Mirá lo que le dice Jesús, al mal llamado ladrón en la cruz. Le dice en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al ladrón en la cruz lo mataron, ¿eh? Sin embargo, Jesús le aseguró, le afirmó, le garantizó, y Jesús no miente, que hoy iba a estar con él en el paraíso. La pregunta mía es la siguiente, ¿estuvo con él en el paraíso? Sí, porque le habló al espíritu. Y el espíritu no muere, lo que muere es la carne, es el envase. En Juan 8:47 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Y por qué no somos de Dios? Porque somos carnales. Cuando nosotros empezamos a despegarnos de la carne, y no necesariamente nuestro cuerpo tiene que perecer, tiene que cortar con sus signos vitales para acceder a Dios, lo podemos hacer ahora, y de eso es lo que habla Jesús. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Si vos buscas en lo más profundo del significado de orad sin cesar, dice interrelacionarse con Jesús. Es una interlocución, un ida y vuelta. ¿Cómo llego a hacer esa ida y vuelta, Nata? Con el espíritu. No es la carne, porque la carne no tiene el deseo de buscar a Cristo. La carne siempre quiere buscar la carne. Por eso, fíjate vos que vos en Gálatas 2:7
donde te da los frutos del Espíritu, que son 9, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Tenés lo contrario a esto, que son los frutos de la carne. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Bueno, para amor, los frutos de la carne, ¿cuáles son? Desprecio, odio, indiferencia. Frutos puntualmente carnales, frutos de este mundo, ¿sí? Para gozo, por ejemplo, tenés fastidio, amargura, carga. Para paciencia, vos tenés nerviosismo, intranquilidad, angustia, males de este momento, males de este lugar donde estamos inmersos en estos momentos, ¿no? Para bondad tenés maldad, malicia, perversidad, y así podemos seguir enumerando. En 1 Corintios, Nata, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo acá Pablo puntualmente? Que nosotros tenemos que honrar el Espíritu Santo, el cuerpo, pero no ponerlo por encima del espíritu. ¿Por qué? Porque lo esencial acá es el espíritu. Lo que va a ir a encontrarse con Cristo va a ser el espíritu, la conciencia, no el cuerpo, no la mente, no los pensamientos, no la angustia, no la tristeza, no la desesperanza, no el odio, no la amargura, no el adulterio, no la fornicación, no, es el espíritu, y eso es a donde nosotros tenemos que apuntar. Dice en, a ver, déjame que te busque, en primera de Pedro 5:17 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué dice eso? Porque la ansiedad es producto de la carne, Nathan, no es producto puntualmente del espíritu. Y acá viene el versículo central, Natanael. 2 Corintios 12, versículo 2 al 4, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué había pasado acá con don Pablo? Bueno, oye, eso es muy importante lo que acabas de decir, porque Pablo era una persona que había recibido revelación de Dios. Y si él fuera tan materialista como algunos religiosos lo hubiera dicho, pues no fui fuera del cuerpo porque es imposible salir del cuerpo. Pero él dice, no lo sé, da la posibilidad, ¿cierto? Hay varias preguntas, no sé en qué momento vamos a hacer las preguntas. Más o menos tienes... Déjame que cierre. Sí, cierro esta idea. Pero para saber cuánto tiempo y comenzar Marcámelo vos a eso, déjame que cierre. Casi 20 minutos más. Dale. Para llegar a 45, 24 minutos y luego hacemos las preguntas porque en las preguntas se va a ir más tiempo. ¿Sí me hago entender? Dale. Hagamos 10 minutos más, 10 minutos más. Cierro esto y arrancamos si querés. Sigue fluyendo. Dice, conozco un hombre. Yo he escuchado muchas veces, Nata, que se ha desprendido en situaciones donde se pierden los signos vitales del cuerpo, que es el envase para este mundo. O sea, tenemos que ser muy infantiles, pensar que estamos nosotros y nada más. Tenemos que tener la mente muy chiquita. Tenemos que tener la mente muy chiquita de limitar el poder de Dios. Tenemos que tener la mente muy chiquita, y la tenemos, de pensar de que no podemos conectarnos ahora con Dios y esperar a que los signos vitales de este envase tangible, palpable, ya no estén. Y pasar a otra instancia. Acá Pablo, como Cristo, dicen que nosotros podemos desencarnar y conectarnos nuestros espíritus sin dejar la carne. Dice, conozco a un hombre que habla de él mismo, siendo muy humilde Pablo, dice que fue al tercer cielo y se conectó directamente con la fuente, que la fuente ¿quién es? Es Cristo, ¿sí? Hago un paréntesis acá. Cuando Jesús resucita y están las mujeres ahí afuera, le dicen, no me toquen. ¿Por qué le dicen no me toquen? ¿Por qué crees? Porque no lo pueden tocar.
porque ese espíritu es como, a ver, un mega holograma de alta definición, pero que se desprendió del envase. Que ese envase o ese traje subhumano, por así decirlo, o subterrestre, es para esta tierra. Que no es necesario estar sin signos vitales para conectarse con Jesús. ¿Se entiende, Natanael? Entonces, Pablo había tenido esta faceta o este entrenamiento de desprenderse, entre comillas, desprenderse del envase, de la carne, del cuerpo, del traje que tenemos, para conectarse con Dios. ¿Sí? Jesús, cuando se encuentra con los 11, al primero que encara es a Tomás y le dice, no, pon tus manos sobre mis heridas. Pero lo interesante de todo esto es que ya Jesús, no solo que era 100% espíritu, sino que ya su cuerpo había sido restaurado y atraviesa una pared. Jesús atraviesa. Ahora lo que Jesús había logrado, logrado no, porque ya lo había hecho anteriormente, lo que Jesús deja en evidencia que el espíritu dominaba la carne y podía manejar todo. Y eso es la invitación de lo que Jesús nos viene mencionando, de que nosotros tenemos que accionar. En Mateo 6, 9 al 11 dice, vosotros pues, cuando orareis, decid así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Hago hincapié en venga tu reino, hágase tu voluntad. El reino de Dios y hágase tu voluntad es como un antónimo, donde Jesús nos está invitando a hacer lo contrario, no de que Él venga, sino que nosotros vayamos a Él porque el reino ya vino, y cuando se haga tu voluntad, es que mi voluntad, la voluntad de la carne, quede por debajo del espíritu y se conecte con Dios. En Mateo 10, 26 al 28, y acá corto, así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís, oídlo. Proclamadlo desde la azotea. Y no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el espíritu, la identidad de una persona, no se puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y al cuerpo en el infierno. Que eso, bueno, ya sabemos de qué está hablando. Cuando habla de cosas encubiertas, Natanael no está hablando de nuestro pecado, porque Dios no es así. Lo que está hablando de cosas encubiertas justamente es de esto, de que nosotros no tengamos que tener miedo a que no hay nada encubierto porque Dios los va a sacar a la luz como está sacando a la luz esto y otras cosas más. Y le dice a los discípulos, y no temáis en lo que matan el cuerpo. ¿Por qué? Porque una vez que el cuerpo pierde los signos vitales, en esta esfera, en este planeta, una vez que sale de este planeta, el que toma el control ahora es Dios. ¿Me seguís, Nata? O sea, había en Alemania, te lo voy a poner en este contexto, en Alemania desde el 45 hasta el 90 estuvo bajo dos regímenes, de los aliados por un lado y de los soviéticos por el otro. Estaba la República Democrática de Alemania y la República Federativa de Alemania. Había un puesto de control que era el Checkpoint Charlie, que era uno de los encuentros, uno de los puntos más famosos que había, que se pasaba de la Alemania soviética a la Alemania libre. Cuando vos salías de la Alemania soviética, los yanquis, que eran los que encontraban la Alemania federativa, te decían, a partir de acá nos hacemos cargo nosotros de esto. ¿Qué significaba eso? Que a partir de ahora se termina el régimen. O sea, que pasaba de un lado al otro, a partir de acá los que nos hacemos cargo somos nosotros. Que es, salvando la distancia, es el punto de la libertad, ¿no es cierto? Ahora, una vez que nuestro envase, nuestro cuerpo tangible, corta con sus signos vitales, a partir de acá, el que se hace cargo es Dios. La conciencia, la identidad de Alejandro está garantizada de que me voy a encontrar con el Padre.
que me voy a encontrar con el Señor. Él se hace cargo de todo eso. De toda la humanidad se hace cargo de él. ¿Y qué digo acá con esto? De que Dios en este acto es extremadamente, se ve a flor de piel el amor de que Él se hace cargo. Ustedes háganse cargo de este mundo, que evidentemente no lo pueden hacer, pero como no lo pueden hacer, yo me voy a hacer cargo a partir de acá en adelante. Gracia y paz de nuestro amado Señor Jesucristo para todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Espero que se encuentren muy bien por la gracia del Señor. Hoy nos permite nuestro Padre, una vez más, compartir otro estudio acerca de la parábola del rico y Lázaro. Vamos a comenzar el análisis, o más bien, las reflexiones y los comentarios acerca de esta parábola tan importante y tan trascendental en la comprensión de la vida después de la muerte. Muy bienvenidos. Ok, mis amados hermanos, comencemos nuestro estudio de esta tarde. Dice Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, gritando en alta voz, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Primero, les voy a presentar por qué creo que esta narración es más una historia real en su esencia, aunque descrita con algunos recursos simbólicos del lenguaje, y no una parábola que confunde a sus oyentes con lenguaje ambiguo y ya. Lo que quiero decir es que si el Señor Jesucristo contó esta historia o esta parábola sabiendo que no hay vida después de la muerte, sería una historia ambigua que se presta para malas interpretaciones. Por el contrario, si el Señor Jesucristo contó la parábola porque sabe que hay vida después de la muerte, la parábola o la historia no es ambigua y no se presta para confusión. Y conociendo al Señor Jesucristo, quien es el testigo fiel y verdadero, no creo que Él hubiera contado una historia o parábola basado en mentiras o con palabras que pudieran denotar confusión o crear confusión en las mentes humanas. Mi punto es que si la inmortalidad del alma es un engaño satánico, Cristo no puede usar ese recurso para enseñar una verdad. Lo primero que resalto es que no creo que esta historia sea una parábola porque no comienza como comienzan las parábolas.
Generalmente, cuando el Señor va a contar una parábola, dice, el reino de los cielos será semejante, o también dice, les contó una parábola, o el mismo escritor avisa a sus lectores que lo que se va a contar es una parábola. Por ejemplo, Lucas 19:11. La gente estaba oyendo a Jesús decir estas cosas y les contó una parábola porque ya estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar enseguida. Notamos, el escritor nos introduce diciendo que el Señor va a contar una parábola, pero no pasa eso en la historia del rico y Lázaro, ni tampoco en la historia que antecede a la narración de la historia del rico y Lázaro. Por otro lado, los que afirman que no tenemos un alma, que sobrevive a nuestro cuerpo cuando éste muere, podrían decir que esta historia no narra hechos reales y no contiene verdad con respecto a lo que pasa después de la vida en esta tierra. Pero si esta narración del Señor es una historia real en su esencia, podemos decir sin temor a equivocarnos que la muerte no es el final y que inmediatamente después de morir aquí, nuestra vida continúa en una etapa intermedia, esperando la resurrección, no de forma inconsciente, sino plenamente conscientes. De hecho, para que haya descanso real, se necesita que haya conciencia de ese descanso. Si hay inconsciencia, no hay descanso, sino la nada. Y la nada no existe para los hijos de Dios. Por tanto, cuando un hijo de Dios descansa en el Señor, está en el Señor y no está separado de la comunión con Dios, y podemos decir sin lugar a dudas que no está inconsciente, que no es polvo, sino que es más que eso. Su cuerpo es polvo, pero su alma es una con el Señor, y podemos decir que ya está gozando de la gloria y de la bendición de estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y eso obviamente nos produce un mayor consuelo, mayor alegría, porque no solamente somos conscientes que vamos a volver a ver a nuestro ser amado, sino que además ella o él ya están felices en un lugar donde no tienen conciencia de lo que pasa en esta tierra para no entristecerse, sino que solo gozan en la presencia del Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Como ya lo anotamos al principio de este mensaje, el Señor Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Él no cuenta parábolas que contengan engaños o mentiras. Siempre dice la verdad. Si aquello de que el alma muere con el cuerpo y de que cuando morimos no sabemos nada y somos nada es verdad, sería un despropósito que el Señor contara una historia así, porque sería confusión para sus oyentes. Si Él contó esta historia es porque su contenido es real y porque quería que supiéramos que somos más que solo carne y huesos. Somos algo más que lo material. De allí la importancia de alimentar nuestro espíritu, nuestro ser interior con la palabra del Señor y con su revelación, porque así como nuestro cuerpo físico se mantiene estable y con buena salud cuando hacemos ejercicio y cuando nos alimentamos de manera correcta, así también nuestra alma, nuestro espíritu, va creciendo progresivamente a la imagen del Señor en la medida que nos alimentamos de lo que Cristo nos ha revelado de sí mismo. Vamos creciendo en nuestra alma y espíritu a la imagen de Cristo Jesús. La narración de la historia del rico y Lázaro no es una parábola debido a que se mencionan personajes reales usando nombres propios. Por ejemplo, Lázaro y Abraham. Del rico no se da nombre, y esto alude al hecho de que su carácter no estaba escondido en Dios. Su fortaleza y su esperanza siempre estuvo puesta en sus riquezas. Por eso, en el más allá, fue designado por el nombre de lo que más amó, y se le llamó hombre rico. Sin embargo, su riqueza que tanto amó
su riqueza que se convirtió en su Dios y que era de tanto valor para él en la tierra, ya no significaban nada, ni le valían nada, ni lo sacaba del lugar en donde se encontraba. Los oyentes del Señor Jesucristo eran conocedores del Antiguo Testamento y lo interpretaban muy bien. Sin embargo, creían que el alma era inmortal, que cuando la gente moría iban al Hades, los justos iban al seno del Padre de la nación hebrea y los injustos iban a un lugar de tormento. Los fariseos eran el público directo a quien el Señor entregó esta historia. Ellos eran celosos de su fe y de su interpretación, de haber considerado que la historia era falsa o que contenía un mensaje engañoso como la inmortalidad del alma. Si ellos la hubieran considerado engañosa, hubieran usado eso como excusa para atentar contra el Señor Jesucristo debido a su falsa enseñanza. Sin embargo, notamos que mientras el Señor Jesucristo cuenta o relata la historia, o parábola en tu caso si lo crees así, ellos no se sorprenden ni levantan su mano para decirle: Señor, estás enseñando cosas diabólicas o espiritismo. No, porque ellos también creían que el alma es inmortal. Creían que el cuerpo era mortal, pero el alma que Dios dio al hombre sobrevivía a la muerte del cuerpo. Lo que sí les pudo haber dolido y enojado es el hecho de que en la historia los papeles quedaron invertidos, porque el pobre y enfermo, lleno de llagas, a quien ellos generalmente considerarían alguien paria o alguien maldito o alguien que no tenía la bendición de Dios, fue al seno de Abraham. Mientras que el rico, que se vestía de púrpura, de lino fino, que tenía suficiente dinero para hacer banquete cada día con esplendidez, que representaba a la cúpula de Israel, no fue al seno de Abraham. Y notamos que en la misma historia, este personaje, el rico, se refiere a Abraham como padre mío o padre, y Abraham también le dice hijo mío. Así que es una persona considerada religiosa y de la cúpula o del liderazgo del pueblo judío, y sin embargo este no va al seno de Abraham sino a un lugar de tormento, porque en la historia, aunque el rico no hizo nada malo contra el pobre Lázaro, no lo maltrataba, no lo corría de su casa, no lo echaba lejos, no le hizo el bien. No se muestra en la historia que el rico le llevara comida de la abundante comida que tenía en su banquete diario a este pobre hombre que quería saciarse aún de las migajas que caían de la mesa del rico. De manera que el Señor Jesucristo, con este mensaje, con esta historia, con esta narración, nos está enseñando que así como es pecado hacer el mal, también es pecado dejar de hacer el bien. Saber lo que debemos hacer y no hacerlo es pecado, y por el pecado de omisión, el rico fue a parar al lugar donde narra la historia, pero también por el pecado de la avaricia, el pecado del egoísmo, el pecado de la gula. Permítanme llamar vuestra atención y la mía al hecho de que los fariseos eran los apartados, los santos de su tiempo, los más estudiosos y los que conocían bien la ley y los profetas. Esto debe decirnos mucho, ya que siendo tan conocedores, no dudaban de que el alma sobrevivía al cuerpo. Por otro lado, si creer que el alma es inmortal es malo, o es pecado, o es un engaño, podemos estar seguros de que el Señor, que es el testigo fiel y verdadero, no hubiera contado esta historia usando una mentira y engaño para enseñar una verdad, porque Él no es maquiavélico, Él no justifica los medios para lograr un fin. Si el Señor Jesucristo usó esta historia con ese lenguaje tan directo, es porque la vida después de la muerte es verdad.
Y por eso debemos aprovechar cada momento de la vida en esta tierra para estar con el Señor, para aprender de Él, para estudiar su palabra, para nutrirnos con su presencia, con su revelación, de tal manera que cuando partamos podamos acudir a los brazos de nuestro Padre Celestial. La frase seno de Abraham estaba basada en una frase muy recurrente en el Antiguo Testamento, y esa frase se decía de los justos cuando dormían o cuando partían de este mundo. Se afirmaba que fueron reunidos con sus padres o reunidos con sus antepasados. Un ejemplo bíblico es: los días que vivió Abraham fueron 175 años, y exhaló pues el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su pueblo. Génesis 25, 7 al 8. ¿Qué significa que fue reunido a su pueblo? Significa que iba a reunirse con los espíritus o las almas de sus antepasados, y así lo entendían y lo siguen entendiendo los judíos, que son los herederos y que son los guardianes de la ley y del testimonio, de la ley y de los profetas. La frase reunido a su pueblo era interpretado por los judíos desde tiempos antiguos, en el sentido de que la muerte era la partida de este mundo para ir al más allá con los familiares que ya habían muerto antes. Por esto, la idea sustancial del Señor Jesús, cuando contó la historia o parábola del rico y Lázaro, no era extraña y tampoco se identificaba como algo ocultista o espiritista, lo que significa que creer que el alma del hombre no muere con el cuerpo de ninguna manera es espiritismo, porque de ser así, los fariseos hubieran sido espiritistas y nuestro Señor, en vez de haberlos reprendido por creer en ello, más bien los fortaleció en la creencia cuando afirmó que al instante de morir, Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que era un término simbólico para referirse a que la persona iba a un lugar de descanso y satisfacción para compartir un banquete con sus antepasados. El espiritismo no es creer que nuestra alma sobrevive al cuerpo, sino intentar comunicarnos con los muertos. Eso es espiritismo, y eso es lo que la Biblia condena. Pero alguien podría decir, pero si uno cree que el alma es inmortal, será más fácil ser tentado a comunicarse con los muertos. Pero no es cierto, porque los fariseos creían y sin embargo nunca practicaron el espiritismo o intentaron comunicarse con los muertos, porque sabían que era un decreto de Dios que ninguno de Israel debía realizar esta práctica, pues era abominable para el Señor. Muy bien, hasta aquí nuestro primer comentario y reflexión de la parábola o historia del rico y Lázaro. Espero que haya sido de motivación para que tú sigas estudiando con oración. No hay forma de demostrar con la Biblia que creer en la vida después de la muerte es espiritismo. Ese es un engaño de ciertas iglesias de hoy que se niegan a aceptar la evidencia de la palabra del Señor, y como se niegan a aceptar las evidencias de que el alma sobrevive al cuerpo, prefieren decir y satanizar esa verdad bíblica, afirmando que el que cree así es espiritista, pero mienten. Espiritista es el que intenta comunicarse con los muertos, desobedeciendo de esa manera el mandato del Señor. Y si vas a sacar el texto de Eclesiastés 9, 5, 6 y 10, ya hicimos un análisis de ese pasaje aquí en el canal, donde demostramos que no se puede usar ese pasaje para establecer una doctrina o una creencia, debido a que tenía un contexto particular. Si lo quieres ver, te lo dejo debajo de este video para que vayas y escuches la argumentación. Por lo pronto te digo, mi hermano y mi hermana, gocémonos, alegrémonos, porque nuestra familia que ha descansado en el Señor no están inconscientes
no hacen parte del polvo de su cuerpo, sino que ya fueron separados para estar unidos a Cristo en la eternidad. Ya están gozosos con el Señor. ¿Y qué pasa con los que no murieron arrepentidos? Con los que murieron como el rico. Bueno, con la ayuda del Señor, vamos a analizar esto en el siguiente video. Si Dios nos da vida y salud, ese video va a ser más polémico, más controversial, pero no tenemos miedo de decir la verdad como la encontramos en Cristo, aunque la mayoría se enoje. Te dejo con una esperanza. Dios no deja de amar a las personas porque hayan pasado de este mundo al mundo de los muertos. No los deja de amar. Así como en este mundo Dios es misericordioso y no paga mal por mal, en el más allá sigue siendo misericordioso y sigue manifestando su gran salvación. En el próximo video lo vamos a ver. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Hoy quiero comenzar diciéndote que no hay nada imposible para el Señor, que no hay ninguna persona irremediable para Dios o irredimible. No hay alguien que sea imposible de redimir para gloria de Dios y por la gloria de Dios. Y esa es una buena noticia. Yo lo creo y por eso lo digo a viva voz, de todo corazón. Para el poder del amor es absolutamente posible rescatar al que esté más perdido en el pecado. El amor de Dios por nosotros es más grande que el odio que el pecado ha despertado en nosotros. A su tiempo, el amor de Dios sobrepasará el poder del odio, y el pecador más encarnizado, más entregado al mal, será rescatado. Porque Dios nunca planeó ni deseó la muerte de los rebeldes y por tanto no perecerán eternamente. Lo que Dios ha planeado es la reconciliación de toda la creación con el Creador, y así será como va a suceder. Primera de Timoteo capítulo 2 versos 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y cuando se dice los hombres, se refiere a toda la creación. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, no por unos poquitos, sino por toda la creación, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Oh mis hermanos, qué buenas noticias. Créanme que si esto no fuera verdad, yo no lo predicaría. Esta es la verdad. Este es el mensaje del Evangelio que debemos predicar a toda criatura, a toda la creación, para que conozcan que Dios es amor, para que conozcan que Dios sobrepasa cualquier límite que el pecado haya querido imponerle. Y es que el pecado no puede colocarle límites ni obstáculos al Señor. La muerte no puede impedir que Dios rescate a los pecadores, porque la muerte no es más fuerte que el amor del Señor. El pecado no es más fuerte que el amor de Dios. Dios es un Padre amante que finalmente vence el pecado. El enemigo no podrá robarle millones de almas al Señor y arrebatárselas de su mano para siempre. Es imposible, porque nadie puede arrebatarle a Dios lo que le pertenece. Él tiene aferrado de su mano a toda criatura y nadie la podrá separar de su amor. Alabado sea el Señor. Hoy vamos a hablar del lago de fuego. ¿Y qué relación existe entre el lago de fuego y las bienaventuranzas? Así que yo voy a orar. Si tú quieres orar conmigo, hazlo por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por tu palabra poderosa. Gracias por el mensaje santo de tu evangelio. Te suplicamos que perdones nuestros pecados,
que nos permitas acercarnos a tu mensaje, a tu palabra con reverencia y con amor, y recibir el pan que descendió del cielo, que es Cristo Jesús. Oramos en su nombre glorioso y santo. Amén, Señor. Dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis hermanos, un día todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Hoy muchos se esconden de la justicia, pero un día tendrán que enfrentar la justicia. Un día tendremos que estar de pie delante del gran trono blanco. Procura vivir tu vida escondido en Cristo Jesús y no en pos del pecado. Procuremos vivir nuestra vida fortalecidos en la palabra de Dios, de tal manera que cuando llegue ese día, que para muchos será glorioso y para otros será día terrible, en el cual tendrán que enfrentar cara a cara las consecuencias de su pecado, nosotros estemos felices de enfrentar el resultado de la obra de Dios en nuestra vida. Porque si alguien sale victorioso en el juicio, no será porque haya hecho cosas buenas, no será porque él tenga virtud en sí mismo, será porque Cristo lo ha redimido con su sangre preciosa. Así que procuremos vivir nuestra vida de tal manera que cuando llegue ese día del juicio estemos gozosos, porque el juicio para los hijos de Dios es bienaventuranza, es gozo, son buenas noticias. Y para aquellos que no han vivido como hijos de Dios, aunque han sido hijos de Dios, pero han vivido en rebelión, será un día de ajuste de cuentas, porque cada quien será juzgado de acuerdo a sus obras. Sin embargo, en esa frase se esconde también buenas noticias, porque Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que paga acorde a lo que debe pagar. No es desproporcionado. Dios es justo. Dios no es un juez cruel. No es un juez sin sentimientos. Lo bueno del asunto es que el juez que va a presidir el juicio es no solamente juez, también es Padre y también es Salvador. Nunca pierde su condición, su cualidad de salvar, su deseo de salvar, y por eso el mismo juicio está fundamentado en la misericordia. Alabado sea el Señor. Así que uno tiene que hacerse preguntas importantes y preguntas justas. Si Dios no se goza en el dolor de ninguna criatura, ¿por qué razón la Biblia habla de lanzar al lago de fuego a todos aquellos que no tengan su nombre inscrito en el libro de la vida? Permítanme proponerles lo siguiente. Dios es el Padre que siempre está buscando salvar y redimir. Ojo, siempre. No hay un tiempo en el cual Dios no sea salvador. No hay un tiempo en el cual Dios no quiera salvar al pecador.
No hay un tiempo en el cual Dios pierda su deseo de perdonar. Los que han dicho que Dios tiene un tiempo cuando ya se cansa, han malinterpretado la Escritura. Los que han dicho que Dios cierra la puerta y después cierra sus oídos para no escuchar el clamor, han malinterpretado a Dios y lo han presentado como un Dios muy parecido al humano, a la humanidad, a los tiranos, incluso muy parecido a los religiosos que lo han interpretado así. Incluso en la manifestación de sus juicios, Dios busca redimir. Repito, incluso en la manifestación de sus juicios, Dios busca redimir. No hay cierre del tiempo de gracia, señoras y señores. Dios no deja de amar al pecador y por lo tanto siempre va a querer salvarlo. No va a cerrar la puerta, la va a mantener abierta porque Él ama al pecador. Esta es una buena noticia y no debe ser una causa para que el pecador diga, oh, entonces me quedo pecando. No, debe ser la causa principal para que el pecador diga, si el Señor me ama tanto, no voy a esperar más. Me entrego completo al Señor. Todo se lo doy al Señor porque Él me ama de manera incondicional. Ese es el amor que mueve al pecador a arrepentirse. La religión ha predicado a un Dios condicional, a un Dios que salva si el pecador cumple condiciones, a un Dios que salva si el pecador obra. Pero la justificación es por la fe, por la obra, no mía, sino por la obra de Cristo Jesús. La religión dice, si usted afirma que al final Dios va a salvar a todos, entonces está invitando a todos a quedarse pecando. Y esa es una mala conclusión. Es una conclusión distorsionada. No es verdad. Porque la religión lleva siglos predicando miedo, predicando condiciones, predicando infierno eterno y predicando aniquilación eterna, y sin embargo la gente no ha cambiado, lo que quiere decir que la gente no cambia con ese mensaje. La mayoría se queda indiferente. ¿Por qué? Porque realmente lo que cambia al ser humano no es el miedo, no son las amenazas. Lo que cambia al ser humano es la revelación del amor incondicional manifestado en Cristo Jesús, quien cuando estaba siendo crucificado, cuando los hombres estaban cometiendo el pecado más grave jamás cometido, que era crucificar al Hijo de Dios, no hizo que descendiera fuego del cielo para consumirlos, sino que allí dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús no cambia y sigue diciendo lo mismo, sigue pidiendo perdón para la humanidad. Y cuando ese carácter de amor sea revelado en su plenitud y con el poder del Espíritu Santo, entonces la humanidad despertará y querrá adorar a Dios, porque no quieren ser amenazados. La religión ha fallado en eso. Ha malinterpretado a Dios y ha presentado a un Dios tirano, cruel, sin misericordia verdadera. Un Dios que dice, yo manifiesto misericordia hasta cierto punto, de ahí para allá te consumo si no haces lo que yo mando. Oh no, ese no es el Dios de la Biblia. Y vamos a demostrarlo hoy, en el nombre de Jesús, con la Biblia misma. Ahora, esto es claro porque el Señor no se cansa de manifestar su amor y su gran misericordia. Por tanto, el lanzar a los impíos al lago de fuego tiene un propósito santo, porque todo lo que Dios hace es santo y la santidad es la manifestación de su amor, la manifestación de su pureza, la manifestación de su justicia. Darles un castigo justo que les permita recoger lo que sembraron, pero más importante aún, permitirles estar en el lugar perfecto que necesitan, no para ser destruidos, no para ser torturados, sino para alcanzar misericordia. El juicio de Dios siempre pone al pecador donde debe estar para reconocer su necesidad y alcanzar misericordia. El fuego de Dios, ¿qué hace? El fuego de Dios consume,
Dios es amor y es fuego consumidor. Pero los que lo dicen en un contexto de amenaza. Y le dicen a uno, ojo porque Dios te va a consumir. No, Dios es fuego consumidor. ¿Pero consumidor de qué? Consumidor del pecado. El fuego consume el pecado, pero purifica el oro. Y el oro no es el cristiano. El oro es la vida, el amor, la semilla de su amor y de su vida que Dios ha puesto en cada criatura. En cada criatura hay oro. Simbólicamente hablando, en cada criatura Dios ha puesto una semilla de su amor. Obviamente, en este siglo malo, el pecado ha casi que sepultado esa semilla en lo muy profundo y recóndito del corazón y la conciencia humana, pero sigue estando ahí. Y la semilla del amor de Dios es más poderosa que toda la obra del pecado. La semilla del amor de Dios está allí y nadie la podrá remover. Ni siquiera las más peores obras de los pecadores pueden remover esa semilla y esa vida que Dios ha puesto allí. Y el fuego de Dios en el lago de fuego lo que va a hacer es consumir la escoria para que quede solo la vida que Dios puso, para que quede solo el amor que Dios puso. En cada criatura hay todavía una semilla de la imagen de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea su nombre. Dios es amor y es fuego consumidor. Y todo eso obra para bien del pecador, para rescatarlo de la ruina. Porque siempre ese ha sido el plan de Dios. Y el plan de Dios no será frustrado por nadie. El plan de Dios se consumará. No solamente en unas pocas vidas o en la mitad de las vidas que han existido en este mundo. No. En todas las vidas el plan de Dios se consumará. ¿Qué otra cosa hace el fuego de Dios? Purifica. Así lo dice Isaías capítulo 6, verso 7. Ahora, el fuego de Dios o la llama de Dios también produce sed. Así lo dice Lucas 16, 24. Lucas 16, 24 dice que la llama de Dios, el fuego de Dios, produce sed. Gloria al Señor por eso. Ahora, cuando el Señor, a través de su fuego, permita que en el corazón de los pecadores condenados haya sed, Dios no los va a dejar sin darles el agua viva. Dios no los va a dejar tener sed eternamente. ¿A quién se le ocurrió presentar a un Dios así? A los líderes religiosos que han malinterpretado la Biblia. Claro que la Biblia habla de condenación, claro que la Biblia habla de destrucción, pero esa destrucción hace énfasis en el pecado, porque el pecado no fue creado por Dios y será destruido. Las obras pecaminosas serán destruidas, pero el pecador no. El pecador será conservado, no porque la serpiente dijo no moriréis, no señores, sino porque el Señor es el que dijo que la dádiva de Dios es vida eterna. Siempre la gente cita, hermano, pero es que la paga del pecado es la muerte. Yo le digo, hermano, cita el versículo completo. Y la dádiva de Dios es vida eterna, el regalo de Dios. El pecado nos paga porque hemos trabajado para Él y nos paga, pero viene el Señor y nos da un regalo que suprime, elimina y consume la paga del pecado, que es la muerte. Por eso Apocalipsis 20 dice que serán echados al lago de fuego, el Hades, que es el sepulcro, y la muerte. Los dos serán echados. Es decir, que la muerte no podrá tocar las criaturas del Señor eternamente. No podrá tocarlas eternamente, porque Dios las ama con amor eterno. A los religiosos esto les duele, no les cala, no les llega al corazón, les duele. ¿Por qué les duele? Porque no han comprendido el amor de Dios. Pero cuando lo comprendan, no les va a doler, sino que se van a gozar en Cristo y le van a agradecer a Dios por su gran misericordia. Y como no lo han comprendido, dicen, entonces, ¿qué hacemos en la iglesia? Yo digo, yo de la iglesia no me salgo. Hablo del cuerpo de Cristo, no de ninguna iglesia denominacional o institucional. Yo hablo del cuerpo de Cristo, y del cuerpo de Cristo no me quiero salir. ¿Por qué? Porque el pecado no es bueno, porque el pecado es terrible. Porque el pecado duele, destruye el corazón y me lleva a ser instrumento de destrucción para otros. Así que yo me quedo con Cristo.
Así, yo sé que va a salvar a todos, pero me quedo con Cristo porque ya me salvó a mí. Y yo no quiero volver a ahogarme en el pecado o a revolcarme en el cieno. No, yo me quiero gozar en Cristo Jesús desde ahora y para siempre y por siempre. Aleluya, amén, gloria a Dios. Si tú lo crees también, di un amén allí donde estás. Bendito sea el nombre de Dios. El lago de fuego es el último recurso que la gran y hermosa misericordia de Dios usará para ayudar a los enfermos pecadores a desear sanidad. Ojo, no es un fuego literal, es una prueba difícil en donde habrá sufrimiento y fatiga, no porque Dios cause dolor, sino porque el pecado causa ese dolor y esa fatiga tormentosa cuando está frente del fuego celestial, que es amor en acción, que consigue lo que busca: salvar, redimir, rescatar. Gloria a Dios. Por la parábola del rico y Lázaro, vemos que las llamas de Dios causan necesidad en los pecadores. Y la Biblia dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. En las llamas los pecadores sentirán sed. En las llamas el fuego de Dios, llamas simbólicas. Ese fuego simbólico del Señor consumirá el egoísmo, consumirá el orgullo, la soberbia, la prepotencia. Y los pecadores sentirán una profunda necesidad de ser saciados. Las llamas de Dios causan una conciencia profunda y urgente de ayuda. Justo allí en el lago de fuego surge el llanto y el crujir de dientes. Pero la Biblia dice claramente que Dios quiere darle agua a los sedientos, pan a los hambrientos y consolar a los que lloran. El lago de fuego creará en cada pecador una necesidad de ayuda, un clamor urgente por ser salvados. El fuego de Dios consume el orgullo, la suficiencia propia, dejando a los pecadores en una condición de pobreza extrema o de extrema necesidad. ¿Y qué dice la Biblia de los pobres? Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. He aquí el propósito del lago de fuego: dejar a los que se creían sabios, a los que se creían suficientes, a los que se creían ricos y que de ninguna cosa tenían necesidad, dejarlos en una condición de pobreza extrema, de extrema necesidad, donde sientan la necesidad de un Salvador, donde clamen por ayuda de manera consciente, sincera y libre. Muchos reconocen su pobreza ahora y son bienaventurados en Cristo, porque esa pobreza los lleva a los brazos de su Salvador. Sienten la urgencia de su perdón y de su gracia. Son bienaventurados porque reconocen su pobreza. En el reino de los cielos no es bienaventurado el que sabe mucho, o el que tiene mucha plata, o el que tiene mucha suficiencia propia. No, ese no es bienaventurado, porque el que tiene todo eso no siente necesidad de Dios y entonces se queda en su yo. Y en su yo no hay felicidad. La palabra bienaventurado significa feliz o 7 veces feliz. Y se usa precisamente para referirse a la actitud y el estado de los que viven en el cielo. Bienaventurados, los que reconocen que no son nada, que no son nadie. Los que sienten en su corazón necesidad de un Salvador. Y es precisamente la humillación, la prueba, el dolor, la disciplina, lo que crea en nosotros esa conciencia de lo que realmente somos. La Biblia dice que el que se exalta será humillado. ¿Pero para qué será humillado? No para Dios aplaudir y decir: así te quería ver, humilladito. No, hermanos. Será humillado para que esté en la condición que debe estar, en la cual Dios lo puede exaltar.
Y el juicio, el lago de fuego, es precisamente para permitirle al pecador llegar a ese estado sin obligarlo, solamente colocándolo en el lugar donde debe estar, que es en el lugar donde va a recoger lo que sembró. Y recogiendo lo que sembró, se va a reconocer paupérrimo, pordiosero, como dicen por ahí, pobre en extremo. En griego la palabra para pobre es tojos, que significa mendigo, pordiosero, como agazapándose, es decir, pobre, estrictamente denotando mendicidad absoluta, pública, aunque también usado en sentido calificado o relativo, significa afligido. O en el lago de fuego, la gente será afligida por el fuego simbólico del Señor cuando estén recogiendo lo que sembraron, cuando reciban el castigo según sus obras. Pero el castigo de Dios no es punitivo, no es sin propósito. El castigo de Dios está matizado por su amor, es disciplina, tiene propósito, y el propósito es afligir, permitiendo la aflicción, no produciéndola, permitiéndola con justicia, para que el pecador en esa condición quede pobre. Pobre porque se reconoce pobre. Reconoce, oye, yo perdí mi tiempo viviendo pecando. Perdí mi vida, la invertí mal en la maldad, en el vicio, en las trampas, en la mentira, en el adulterio, en la fornicación, en la hechicería. Y justo allí, en esa condición, se siente tan pobre y siente tanta sed que comienza a llorar porque está afligido. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando saben que no lo merecen, comienzan a llorar de gratitud. Y a llorar también por el daño que hicieron mientras vivieron. Ahora en el juicio están recogiendo lo que sembraron, y el Señor será propicio y secará sus lágrimas y los redimirá. Obvio, para el religioso esto es doloroso, pero para el que ama a Cristo esto es una bendición, es una buena noticia, es una gloria saber esto, es una revelación maravillosa, porque el que ama a Cristo no quiere que nadie se pierda. El que ama a Cristo no está esperando con ansias el día del juicio para que su enemigo se queme allá en el lago. Pero el que no ama a Cristo y cree que lo ama y es un religioso, está esperando ese juicio para que se haga toda justicia punitiva, vengativa, retributiva, y entonces frotarse las manos y decir, por fin se cumplió toda justicia. A veces es necesario usar el sarcasmo para que la persona despierte, para que los religiosos despierten y se despeguen de la letra y se aferren a Cristo. Porque Cristo no ha venido a perder o a destruir las almas de los hombres, ha venido a salvarlas. Bendito sea su nombre. Ahora, la palabra tojos, que es la palabra que se traduce como pobre de griego a español, está relacionada con el siguiente vocablo, picto, en griego, que significa perecer, postrar, frustrar, caer, derrumbar. Justo lo que va a pasar en el lago de fuego. Perecerá el hombre de pecado. Perecerá nuestro hombre viejo, nuestro egoísmo, nuestra maldad. Todos esos anhelos de perversión serán frustrados. Seremos, si tenemos que pasar por el lago de fuego, derrumbados, porque nos exaltamos viviendo sin Dios. Y el que se exalta será humillado, pero no será humillado para permanecer allí. Porque Dios, cuando abate hasta el polvo, ¿qué es capaz Dios de hacer con el polvo? Construir o recrear una nueva criatura. Crear al hombre a su imagen y semejanza, como siempre fue su propósito. Allí en el lago de fuego las personas estarán en condición de pobreza absoluta, de desesperación y total necesidad. Solo las mentes que creen que se paga mal por mal a los malos, se les ocurre la idea de que Dios no los va a ayudar y que los entregará al sufrimiento eterno o a la aniquilación. Pero aquellos que saben que Dios es Padre y ama con amor eterno, conocen que justo
a los que están en esa condición, es a los que Dios se deleita en ayudar. Nadie es imposible de ser redimido. No hay nada imposible para nuestro Señor, para nuestro Padre Celestial. Y yo digo amén, yo digo aleluya. Si estás de acuerdo con esto, escribe un comentario donde digas por qué lo crees. Si no estás de acuerdo con esto, también escribe un comentario donde digas por qué no lo crees. Pero no lo hagas desde la maldición, desde el enojo. No te enojes, hermano. Comprende que hay otros que creen diferente a ti y no por eso son malos. Obviamente yo estoy usando un lenguaje y le hablo a los religiosos que están apegados a ese deseo de venganza. Pero no les estoy diciendo satánicos, ni blasfemos, ni malas personas. Yo creo que son buenas personas y creo que aman al Señor. Pero creo también que les hace falta crecer en el conocimiento del amor de Dios. Vean a Dios como Padre. Él es juez, pero también es Padre. Y un padre, señoras y señores, no quema a sus hijos ni un instante, si es buen padre. Y una madre tampoco, si es buena madre. Por lo tanto, lo que el Señor quería era que nosotros, al estudiar la palabra de Él, Apocalipsis, le pusiéramos sentido. Y dijéramos, bueno, Cristo presentó al Señor como Padre. Y un padre no quema a sus hijos. Por lo tanto, el lago de fuego debe ser un juicio de Dios con propósito de salvación, de redención y de bendición. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. Con la ayuda del Señor vamos a estar compartiendo los días que el Señor permita. Espero todos los días de la semana, de aquí en adelante, cuando tenga el tiempo y Dios me dé la salud y la vida, temas de salvación, de amor incondicional del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ciertamente todos los días hay gente que se va del canal y yo me alegro que se vayan los que no quieren escuchar este precioso mensaje. ¿Por qué me alegro? Porque sé que Dios tiene un propósito y un proceso con cada persona. Los que se van es porque todavía no están dispuestos a escuchar esto y no lo soportan, y yo entiendo y es mejor que se vayan porque no los quiero ofender. Y los que llegan les doy la bienvenida. Algunos llegan solamente para colocar no me gusta a todos los videos y para insultar en los mensajes. ¿Y sabes qué hago yo cuando leo el mensaje? Me duele un poquito, pero oro por esa persona y le digo, Dios, gracias por ella, porque sé que lo que está diciendo no lo dice de todo corazón. Lo dice porque no ha comprendido tu amor y tu gracia, pero yo sé que un día lo va a comprender. Y yo sé que un día va a glorificar tu nombre junto conmigo. Y juntos como hermanos, toda la creación levantaremos las manos al cielo y glorificaremos al Padre Celestial por toda la eternidad. Imagínate ese momento, que no falte ninguno. Qué lindo es el Señor, que cuando nosotros no nos reconocemos pobres, nos permite pasar por el fuego. Ahora algunos se someten a ese fuego, el fuego de la prueba, el fuego de la disciplina, y entonces esa disciplina les da conciencia de lo que son, nada. Se reconocen nada, se reconocen pobres y dicen, Señor, no tengo nada con qué ganarme la salvación, no tengo nada con qué agradarte, pero me acerco a ti con mi pobreza. ¿Y sabes qué dice el Señor? Hijo, eres bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque al reconocerte pobre, ahora yo te voy a dar lo que tengo en abundancia: amor, pureza, santidad, odio al pecado y amor al pecador, para que le cuentes a otros lo que yo he hecho contigo. Amén. Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu. Y si el Señor tiene que permitir que pasemos por un fuego en esta vida o por el fuego en el lago de fuego, lo va a permitir. Y justo allí el pecador se reconocerá pobre y clamará, tendrá sed, y el Señor le dirá, toma en abundancia del agua viva que yo te doy. Porque nunca se acaba la misericordia, nunca se acaba la gracia de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, mis hermanas, los quiero mucho, les mando un abrazote bien grandote. Gracias por haber estado en la transmisión.